Hoy vamos a aprender un poco acerca del pecado de los hijos de Elí. Esta historia está en 1 Samuel 2, 12 al 20. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaban del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decían al que sacrificaba: dame carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen primero la grosura y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido con un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Parte de los pasajes que hemos leído en 1 Samuel 2, del 12 al 20, hablan justamente un poco acerca de los pecados de los hijos de Elí. Primero vamos a ver esta historia, que es una historia triste, pero también nos invita a que nosotros analicemos nuestra vida como está delante de Dios. Ahora, Elí era el sumo sacerdote y juez de Israel, que era de la tribu de Leví. Elí tenía una gran responsabilidad porque fue el sucesor de Sansón. Sansón, aquel hombre fuerte que murió ciego a manos propias de él, pero también matando a muchos filisteos. Entonces, luego de Sansón, Elí era el sucesor. Sansón no era un profeta o un sacerdote, pero Sansón sí era un juez de Israel. Entonces, de esa manera, Elí era el sucesor de Sansón. Ahora, los hijos de Elí, la Biblia dice que eran impíos. Impíos significa ateos, es decir, que no solamente no creían en Dios, sino que se oponían totalmente a Dios. Entonces, es interesante pensar en esto porque los hijos de Elí eran 2 personas que trabajaban en el tabernáculo y servían a Dios, o creían que servían a Dios, pero dentro de sí mismos no creían en Dios. Eso es lo que significa impíos, o sea, que eran ateos completamente. Ahora, los hijos de Elí, también la Biblia menciona en el libro de 1 Samuel, que no tenían conocimiento acerca de Dios, es decir, no conocían al Dios al que ellos mismos servían. Entonces ellos estaban en el tabernáculo ejerciendo la profesión de un sacerdote, pero no conocían o no tenían conocimiento de Dios. Y esto realmente puede pasarnos a todos. Podemos estar cerca del templo, cerca de la iglesia, cerca de las cosas de Dios, pero en realidad no podemos conocer a Dios personalmente, o en realidad no le conocemos a Dios. Ahora, no le conocían a Dios significa que no sabían quién era Dios. Las obras que Él ha hecho, no tenían conocimiento acerca de Él. Ahora, el desconocimiento puede traer no solamente muchas catástrofes a nuestro alrededor, pero también puede arruinar completamente nuestra vida. No sé si ustedes han escuchado hablar de Chernobyl. Chernobyl es una ciudad en Rusia que ha sufrido justamente una devastación nuclear por un reactor que ha explotado ahí. Entonces, parte de la falta que han cometido ahí para que ocurra ese desastre, se dice que es la falta de conocimiento de los operadores. Entonces, muchos operadores que estaban ahí no conocían quizás muchos protocolos de seguridad, lo cual ha ocasionado que justamente explote este reactor nuclear. Y esta ciudad ha sido totalmente desolada y tienen que pasar cientos de años para que realmente la gente vuelva a este lugar, porque toda la tierra que está ahí es inhabitable. Entonces,
Tienen que pasar cientos de años para que la gente regrese al lugar y pueda vivir nuevamente. Entonces, la falta de conocimiento, no solamente acerca de Dios, sino también en cualquier otra área donde dependen vidas, realmente puede afectar no solamente nuestra vida, sino destruir la vida de muchas personas. Ahora, Dios también usará estas palabras con algunos. La Biblia menciona que muchos se van a presentar delante de Dios en el día del juicio y van a decir: Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios, hicimos muchos milagros. Y ahí Dios les responderá: nunca os conocí. O sea, no les conozco. A pesar entonces de que podemos hacer quizás grandes milagros o podemos predicar en nombre de Dios, pero realmente la comunión personal con Jesús es una cosa muy distinta. Por eso la Biblia dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y creo que aquí está la clave: hacedores de maldad. Hay muchas personas que creen que sirven a Dios, pero su vida realmente no cambia. Su vida sigue siendo la misma. Siguen cometiendo los mismos pecados, siguen cometiendo las mismas faltas. Su vida no demuestra que ha habido un cambio. Por eso les dicen: no les conozco a ustedes. No sé quiénes son, ustedes son hacedores de maldad. Ahora, los hijos de Eli eran Ofni, que Ofni tiene un significado del nombre muy especial, que significa mi ofrenda es a Dios. Entonces, a pesar de que cuando los hijos de Eli nacen, Eli les pone nombres que son muy especiales, ¿no? Quizás Eli tenía la intención en su corazón o en su mente de que sus hijos realmente servirían al Señor. Pero esto es triste muchas veces. Los padres son los que sirven a Dios, pero los hijos realmente están descarriados, ¿no? Esto ocurre en muchas familias. Entonces, Ofni significa mi ofrenda es a Dios. El otro hijo de Eli se llamaba Fines, que significa el Señor es mi juez. Pero su vida realmente no reflejaba el significado de su nombre. El Señor no era su juez. Ahora, en ese tiempo no existía el templo, pero sí existía el tabernáculo, que era como el templo donde se rendían ofrendas a Dios. Entonces el tabernáculo, como vemos en la imagen, era esta construcción temporal momentánea que representaba el templo que Salomón construiría después. Ahora, en ese tiempo, en el tabernáculo se ofrecían ofrendas y sacrificios por los pecados a Dios. Entonces vamos a entender un poco el contexto de esto para entender qué es lo que los hijos de Eli hacían y por qué Dios los castiga después. Ahora, en ese tiempo la gente iba al tabernáculo por tres razones principales. Uno, la expiación de los pecados, es decir, el perdón de los pecados. Lo otro sería el agradecimiento. Entonces, si tú querías agradecer algo a Dios, ibas al tabernáculo con tu sacrificio, con tu ofrenda, y le dabas las gracias a Dios por lo bueno o por lo malo que te estaba ocurriendo en ese momento. Lo otro es la santificación del pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificio justamente para santificar el pecado del pueblo de Israel. Un psicólogo muy conocido, Shao Achor, ha estudiado el agradecimiento y encontró que las personas que son más agradecidas son más felices, más saludables y más exitosas. Y creo que es algo que esto no debemos perder en el día a día, darle las gracias a Dios, no solamente por las cosas buenas, sino también por las cosas malas. Es cierto que cuando nosotros pasamos cosas buenas, somos felices y muchas veces nos olvidamos de darle las gracias a Dios. Y cuando realmente ocurren las cosas malas en nuestra vida, no somos agradecidos también con Dios. Recordemos que en realidad nosotros amamos a Dios no por lo bueno, por lo malo que nos pase, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Lo mismo dice que pasa con las personas que confiesan su pecado. Son felices, tienen mejores relaciones personales, menor riesgo de trastornos mentales y mayor salud física. Entonces es importante ser agradecido en la vida, pero también es importante confesar nuestro pecado delante de Dios. Ahora, ¿cuál fue el pecado de los hijos de Eli? Podemos resumirlo en estos dos puntos. Los hijos de Eli le faltaron el respeto a Dios.
¿Por qué? Porque se interpusieron en el sacrificio que se estaba ofreciendo y estaban realmente rompiendo quizás el protocolo, por así decirlo. Pero más allá de romper el protocolo, ellos le faltaron el respeto a Dios. ¿Por qué? No consideraron, no tuvieron por digno quizás el sacrificio que ahí se hacía y no entendieron lo que representaba ese sacrificio. Y también ellos se interponían entre la comunión de Dios y de los hombres. Muchas personas iban al tabernáculo a ofrecer su sacrificio con los sacerdotes, pero de repente que tú vayas con el sacrificio y que venga el criado de estos dos hombres a quitarte quizás o a robar la ofrenda que tú estás entregando a Dios, entonces esto rompía esa comunión que tú tenías. Entonces quizá muchas personas o ya no querían ir al tabernáculo, o quizás siempre cuando iban pensaban que estos dos hombres estaban ahí. Entonces son dos pecados que ellos han cometido, pero la Biblia menciona que había algunos otros más. Ahora, ¿cómo funcionaba esto de los sacrificios? Para entender un poquito por qué los sacerdotes podían obtener un poco de carne de los sacrificios. Entonces, primero, la persona llevaba el animal para ser sacrificado, ¿no? Y luego el pueblo o los sacerdotes vertían la sangre del animal sobre el altar y alrededor del altar. El altar más o menos era así. Entonces, eso es lo que hacían los sacerdotes. La sangre era importante. Ahora, la carne del animal se cortaba y se colocaba sobre el altar, ¿no? Y se cocía o se consumía. Luego, recién el sacerdote podía comer, pero no en todos los casos. Mucho dependía de los sacrificios que existían. Primero, los sacrificios de paz. Cuando existían este tipo de sacrificios, la carne se cocía y se comía en el mismo día, parte de la carne. Ahora, los sacrificios quemados, como su nombre lo dice, toda la carne se quemaba en el altar. Es decir, en este tipo de sacrificios no había carne para el sacerdote, ¿no? Por eso eran los sacrificios quemados. También existían lo que son los sacrificios de expiación. En los sacrificios de expiación, parte de la carne se quemaba y parte de la carne se comía por los sacerdotes. Pero aquí es importante recalcar, cuando nosotros ofrecemos u ofrendamos algo a Dios, nosotros debemos dar lo mejor a Dios. Cuando le damos el tiempo a Dios, debemos de darle el mejor tiempo a Dios, no el tiempo que nos sobra. También cuando nosotros o damos una ofrenda o hacemos una obra para Dios, debemos hacer lo mejor. Por eso la Biblia dice, todas las cosas que ustedes hagan, háganlas de corazón como para Dios y no para los hombres. Entonces debemos tener muy en cuenta esto. Entonces los sacrificios de expiación, parte de la carne se quemaba y parte de la carne se cocía. También existían sacrificios de culpa. Aquí toda la carne se quemaba y solo la piel era para el sacerdote. No la mejor, sino la piel era para el sacerdote. En los sacrificios de ofrenda, la carne se quemaba y solo los órganos y la grasa era para el sacerdote. Pero ahora entendemos un poco de cómo los hijos de Elí rompían totalmente esto, ¿no? Ellos iban o mandaban a su criado y sacaban lo mejor para ellos y dejaban lo peor para Dios. Ahora, quizá nosotros, hablando un poquito de sacrificios y todo lo demás, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tenían que morir animales inocentes por esto? Muchas personas traían sus animales dependiendo a su posición económica. Algunos quizás tenían una posición económica más elevada, entonces podrían llevar una vaca o algo así. Algunos quizás una posición menos privilegiada, entonces tenían que llevar una oveja, y otras personas quizás que eran mucho más pobres tenían que llevar palomas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de María y José, que eran los padres de Jesús, ellos llevaron 2 tórtolas, ¿no? O 2 palomas para realizar el sacrificio. Entonces, la primera pregunta que quizás nos surge aquí es ¿por qué tenían que morir los animales inocentes para esto?
¿Y por qué quemaban la carne? ¿Por qué no solamente la enterraban? Ahora, esto es interesante. Cuando nosotros analizamos un poquito esto y vemos esto de los sacrificios, vemos que los animales en un sacrificio sufren. Y los animales no tienen nada que ver con nuestro pecado. Es decir, los animales son inocentes. Quien ha cometido el pecado, quien debe pagar la falta, somos nosotros. Entonces, ¿pero por qué los animales tenían que pagar lo que nosotros hemos hecho? En realidad, esto era, podemos decir, como una profecía de lo que Jesús iba a hacer cuando Él murió en la cruz por nosotros. Jesús, la Biblia dice que es el Cordero inmolado. Es el Cordero que ha sido sacrificado por nuestros pecados. Entonces, cuando un animal inocente moría, ellos entendían que alguien estaba sustituyendo el pecado o el perdón que ellos habían cometido por el pecado que ellos habían cometido. Entonces, cuando analizamos esto de los sacrificios, vemos que Jesús, todo esto se cumple en Jesús, porque Jesús es el que ha sido sacrificado por nuestros pecados. A pesar de que nosotros somos los culpables, un inocente murió por nosotros para darnos el perdón y la vida eterna. Ahora, los hijos de Elí mandaban, dice la Biblia, a alguien con un garfio y sacaban la carne a la fuerza, pero no cualquier carne, sino sacaban la mejor carne y dejaban lo peor para Dios. Ahora, ¿quiénes son así actualmente como los hijos de Elí? Muchas veces nosotros, porque nosotros, cuando ofrecemos el servicio a Dios, generalmente le damos a Dios lo que sobra. No le damos a Dios lo mejor, sino le damos el tiempo que nos sobra, o le damos a Dios las cosas que nos sobran, y aun cuando ofrendamos, a veces le damos a Dios quizás lo mínimo, o le damos los billetes que están rotos o destrozados, y no le damos lo mejor a Dios. En los pequeños detalles, nosotros podemos darle a Dios lo mejor de nuestra vida y de nuestro tiempo. Muchas veces, también los que brindan un servicio a la gente lo hacen de esa manera, ¿no? Si estamos trabajando, por ejemplo, en atención al cliente, muchas veces o tratamos mal a las personas, o vemos en muchas empresas, generalmente públicas, que tratan mal a las personas como si les estarían haciendo un favor. Pero la Biblia nuevamente menciona, todo lo que hagan ustedes, háganlo de corazón como para Dios y no como para los hombres. También las personas piensan que Dios nunca les va a pedir cuentas de lo que hace, pero con Dios todo se paga tarde o temprano. Y es interesante ver esto. Todas las personas al final van a terminar su vida. Al final todos vamos a morir. Y la Biblia dice que nos vamos a encontrar con el juicio. Y ahí es donde Dios nos va a pedir cuentas de todas las cosas que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer. Entonces, nosotros realmente debemos tener ese temor, ese respeto a Dios, porque al final nos vamos a encontrar con Él y le vamos a rendir cuentas. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor no vino para ser servido. El Señor Jesús vino a servir a la gente. Y esta imagen que nosotros podemos ver es un ejemplo claro de eso. Jesús se amarró una toalla en la cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces Jesús no solamente nos dijo, ustedes sirvan, sino también Él se puso como ejemplo sirviendo a las demás personas. Muchas veces Jesús no comía para atender a las personas. Muchas veces estaba días en algún lugar para atender a las personas, para hablar del reino de Dios, para sanar a los enfermos. Entonces Jesús realmente fue un hombre de servicio. De la misma manera debemos ser nosotros. Ahora, Dios ya tenía un juicio preparado para los hijos de Elí. Los filisteos invadieron el tabernáculo y los mataron a espada y se llevaron el arca. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, estos dos personajes que son los hijos de Elí, ellos pensaron quizás que su pecado nunca les iba a alcanzar y que Dios nunca les iba a castigar porque ellos gozaban de un privilegio, porque es un privilegio ser un sacerdote y servir
a Dios. Entonces, pero los filisteos invadieron el tabernáculo y mataron a estos dos jóvenes. Ahora, los hijos de Elí estaban cerca del arca, el arca de la alianza, pero también estaban lejos de la presencia de Dios. Y esto es un poco interesante pensar. El arca de Dios o el arca de la alianza en ese tiempo significaba la presencia de Dios en la tierra. Y los hijos de Elí servían cerca del arca. Ahora, hay ejemplos en la Biblia donde personas que han tocado el arca han muerto. Entonces, cuando los filisteos los invaden, quizás los hijos de Elí pensaron en su corazón y dijeron, Dios nos va a proteger porque el arca de Dios está aquí. Pero en realidad ellos no conocían a Dios, ni Dios les conocía a ellos. Entonces, esto es muy triste. Podemos pensar o podemos pasar toda una vida dentro de una iglesia o dentro de un templo o pensando que servimos a Dios, pero en realidad podemos estar tan lejos de su presencia. Entonces nosotros debemos tener un temor a Dios de servirle. Temor no significa miedo, sino significa más un respeto cuando nosotros servimos a Dios. Y también no solamente de Dios, sino de las cosas de Dios. Muchas veces trabajamos con las cosas de Dios y las personas también son los hijos de Dios. Entonces cuando nosotros trabajamos o interactuamos o damos un consejo o ayudamos o apoyamos con personas, entonces nosotros debemos entender que estamos trabajando con hijos de Dios. Puede ser que Dios nos reemplace y que nos envíe al infierno. Los hijos de Elí quizás pensaron que Dios no les iba a reemplazar, porque ellos eran hijos del sumo sacerdote Elí, que era un hombre muy reconocido y respetado en ese tiempo. Pero ellos no pensaron que Dios les iba a reemplazar. Pero Dios ya tenía un reemplazo. Si nosotros leemos más adelante, en el verso 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Samuel, aunque era joven, él ya ministraba delante de Dios. Entonces tenía Dios alguien para reemplazar a estas dos personas. Jesús fue ofrecido como el Cordero, que no cometió pecado, pero pagó por todos los pecadores. El inocente murió por el culpable. Entonces el sacrificio que vemos en el Antiguo Testamento se cumplió con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Sirvamos al Señor con temor y con temblor.